Buenas tardes para todos, soy Andrea Garzón Rodríguez y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Quiero invitarlos a reflexionar sobre el cambio climático desde una perspectiva diferente, no solamente como un problema ambiental, sino como un desafío que involucra decisiones económicas, sociales, territoriales, que entender el problema pues cambia completamente la forma de enfrentarlo. El calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta causado principalmente por las actividades humanas, especialmente aquellas que generan acumulación de los gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Más allá de esta definición técnica, lo importante es entender esto. Ya no es un problema del futuro. Se traduce en eventos extremos, cambios en el clima y afectaciones directas a nuestras vidas que se presentan hoy, ahora, en todo el mundo. Frente a este problema, el mundo tomó una decisión clave, el Acuerdo de París. El objeto de este acuerdo es limitar el calentamiento global en al menos 2 grados, idealmente 1.5, y para eso cada país se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Colombia tenemos unas metas muy claras establecidas para el cumplimiento de este acuerdo. Reducir emisiones en un 51% al 2030. Vamos en 2026 y avanzar hacia la carbono neutralidad en 2050. Esto quiere decir que hasta ahora estamos empezando con este reto. A nivel global, el problema es bastante claro. Las mayores emisiones en el mundo provienen de la energía, principalmente de aquellos que la generación de energía por combustibles fósiles, carbón, hidrocarburos, etcétera, el transporte, la industria y la agricultura. El mundo funciona con combustibles fósiles y por eso la solución global me refiero a internacional, a la que predomina en el planeta, se ha enfocado en la transición energética. Sin embargo, cuando miramos el caso colombiano, la historia cambia por completo. Nosotros en Colombia tenemos una importante aportación de emisiones que proviene del uso del suelo, de la deforestación y de la agricultura. El 55% de nuestras emisiones proviene de esas fuentes, mientras que de la energía, que pues es la que predomina en el mundo, pues solamente se presenta en un porcentaje menor. No quiere decir que no sea importante, pero no es el principal problema. Este es uno de los puntos más importantes de esta presentación o de este video. Colombia no tiene el mismo problema que el resto del mundo, sin embargo, pues está inmerso en su solución. ¿Qué significa pues todo esto en términos prácticos? Significa que en Colombia la deforestación es el principal motor de las emisiones, la ganadería tiene un impacto crítico, sobre todo por la gran cantidad de extensiones que se utilizan para poder generar, digamos, los espacios para incluir nuevos pastos para el ganado, y el transporte sí es el principal reto en las ciudades. Sin embargo, el reto más grande, que es la deforestación y la ganadería, se presenta en el área rural. Esto cambia completamente las prioridades de acción de nuestro país. Por eso, las soluciones deben ser diferenciadas. En Colombia necesitamos controlar la deforestación, transformar la ganadería, avanzar en movilidad sostenible y mejorar la gestión de residuos. Copiar soluciones globales sin adaptarse al contexto local es un error completamente estratégico. Aquí la idea central es que quiero que todos tengan en su cabeza y que se lleven el día de hoy, es que el cambio climático no es solo un problema ambiental, es un problema de cómo usamos el territorio, de cómo producimos, cómo tomamos decisiones como sociedad. El reto en estos momentos no es solo reducir emisiones, el reto es transformar nuestros sistemas de manera inteligente, justa y sostenible. Entonces, ¿qué pasaría si intentáramos resolver el tema del cambio climático llevando todas las soluciones al límite? Esa es la conclusión de un experimento que hicimos a partir de las instrucciones que nos dio el profe en esta materia. Recientemente utilicé un simulador del MIT llamado INROADS que permite modelar decisiones globales y ver cómo su impacto se presenta en la temperatura del planeta. Y el resultado inicial fue contundente. Si seguimos como estamos, el planeta se calentará aproximadamente 3.3 grados centígrados para el año 2100. Este número no es menor. Implica eventos climáticos extremos más frecuentes, presión sobre el agua y los alimentos, riesgos económicos y sociales a gran escala,
Y lo más importante es esto, incluso con los avances actuales, con todo lo que los esfuerzos que estamos haciendo, no es suficiente. Entonces intenté algo más ambicioso, ¿m? Llevar todas las variables al límite, para alcanzar el objetivo de los 1.5 grados centígrados. Intenté por todas las formas disminuir y pensar en estrategias, bajar un poquito aquí, subir un poquito allá, pensar un poco en cómo funcionan las cosas en mi país, etcétera, pero finalmente nunca alcancé a llegar al 1.5 grados. Hasta que decidí radicalmente llevar cada una de las variables de la herramienta al límite, al valor más extremo. ¿Qué encontré? Pues finalmente yo considero que no hay una solución. Para lograrlo tuve que intervenir prácticamente todo el sistema, transformar toda la energía, electrificar todo el transporte, mejorar al 100% la eficiencia, reducir al 100% la deforestación, cambiar completamente los procesos agrícolas, impulsar la captura de carbono e incluso modificar variables económicas y demográficas. Puse que la población prácticamente no va a crecer. Eso pues es un escenario muy ideal. Esa primera conclusión es clara. Llegar al 1.5 grados centígrados no es mejorar un poco porque eso ya lo estamos haciendo, es transformar profundamente el sistema. Es decir, la meta que nos pusimos en el Acuerdo de París es tremendamente compleja de cumplir. Hubo algo que me llamó especialmente la atención. Este modelo sugiere reducir el crecimiento poblacional eh, de forma que se ayude a disminuir las emisiones. Ahí surge una pregunta crítica. ¿Qué pasa si resolvemos el clima pero debilitamos la sociedad? Una reducción fuerte de la población podría generar sistemas pensionales insostenibles, menos personas jóvenes para cuidar a los mayores, escasez de profesionales en temas críticos como la medicina, la docencia, la industria, habría mucho menos dinamismo económico. Entonces entendí algo que es fundamental. El problema no es cuántos somos, sino cómo vivimos. Hay otra tensión igualmente importante y es el modelo de las energías renovables que aparecen también como una gran solución. En el aplicativo, digamos que bajaba o se reducía de forma importante cada vez que aumentábamos el tema de energías renovables. Pero yo creo que sí lo son, pero no son perfectas. Los paneles solares, por ejemplo, requieren materiales que son muy difíciles de conseguir, que requieren de minería para extraerlos y generan muchos residuos. Las baterías implican minería intensiva y desafíos en el reciclaje de los productos al final de la vida útil. Los parques eólicos también pueden producir muchos impactos sobre los ecosistemas y los territorios. Entonces también entendí algo importante, no estamos eh, pasando de un sistema sin impacto a uno completamente limpio, eso no existe. Estamos pasando de un sistema altamente contaminante a uno un poco menos dañino. También apareció otra tensión fuerte que fue el tema de descarbonizar a toda costa. Descarbonizar cuesta y, y la transición energética exige inversiones enormes, cambios productivos profundos, en muchos casos incrementos de los costos en el corto plazo. Esto puede afectar las industrias, el empleo, la competitividad e incluso el ritmo de crecimiento económico. Ahí apareció una pregunta incómoda. ¿Cómo reducimos emisiones sin tener las oportunidades del desarrollo, especialmente en los países que todavía tienen necesidades sociales profundas? La lección que deja el modelo es que la transición climática no puede pensarse solo como una meta ambiental. También hay que pensarse como una estrategia económica y social. Quizás la tensión más compleja que uno puede identificar es la justicia climática, porque no todos los países llegaron a la crisis de la misma forma. Mientras los países desarrollados construyeron su fortuna, su buena calidad de vida, buena parte de su riqueza emitiendo durante décadas, muchos países en desarrollo todavía tienen que crecer, todavía tienen que reducir pobreza, todavía tienen que ampliar los servicios básicos a sus comunidades, pero al mismo tiempo se les está pidiendo descarbonizarse, se les está pidiendo dejar de emitir. La pregunta es no solo cómo bajar emisiones, también es quién debe asumir los mayores costos de la transición, quién financia ese cambio, cómo hacerlo sin profundizar las desigualdades entre los países. Ahí hay cambio completamente la forma en que uno entiende el problema. El cambio climático no es solo un asunto ambiental, es un problema de cómo producimos, cómo consumimos, cómo usamos el territorio, cómo distribuimos los costos y cómo imaginamos el desarrollo. Y esto es todavía más evidente en Colombia.
Recordemos que hablábamos hace un rato que más del 55% de nuestras emisiones proviene del campo, deforestación, ganadería, usos del suelo, no principalmente de la electricidad. Eso significa que nuestras soluciones no pueden ser copiadas mecánicamente de los otros países. Tenemos que responder a nuestra propia realidad territorial, productiva y social. En el ejercicio, pues tenemos una gran reflexión. Sabemos qué hacer para frenar el cambio climático, pero hacerlo implica tomar decisiones muy difíciles, no solo técnicas, sino también económicas, sociales, políticas, éticas, porque incluso las soluciones tienen costos y porque no toda la transición es justa ni toda solución es neutra. El cambio climático no se resuelve solo reemplazando tecnologías, se resuelve transformando sistemas y el verdadero desafío no es técnico, es reducir, es decidir qué cambios estamos dispuestos a asumir, qué costos estamos dispuestos a distribuir y qué futuro queremos construir como sociedad. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y espero que esta reflexión les ayude un poco a, a pensar cuáles son las alternativas para reducir el cambio climático y no a pensarlo únicamente como un tema de sustitución de tecnologías. Muchas gracias y buenos días.